Bueno, vamos a ver rápidamente un aspecto muy interesante que suscitó mucha discusión en Cochabamba, en mi ciudad. Perdón. Claro, porque hoy en día todas los departamentos y la sociedad, se llama Academia de Historia de la Medicina en Bolivia, excepto mi departamento, porque se le ocurrió a un caballero que, bueno, muy buena gente, el editor de la revista, pero que no es médico, pero su opinión no está bienvenida, pero él aparentemente inició como la sociedad se había iniciado como sociedad y él no aceptaba que se cambie al término de academia. De manera que tuvimos que viajar a Grecia a averiguar qué es lo que pasaba ahí. Entonces vamos a ver de dónde viene el origen de la palabra academia, los orígenes y la evolución histórica. Aquí hay un cómico que dice, Daddy works in a magical faraway land, call it academia, ¿no? Dice, bromeando, papá, sí, esto funciona en un lugar, una tierra grande llamada academia. Hay otro que está parado, que lo que está sucediendo con las academias en Latinoamérica, dice, help, academic couldn't hack it in the real world. La academia no pudo entrar en la vida real. Muchas academias en Bolivia, la de Academia de Cirugía y la de Medicina, está casi desapareciendo porque se creó para ser una institución de prestigio, de algún renombre, de investigación y no pueden pagar sus cuotas, entonces parece que desaparece. Etimología y definición. ¿De dónde viene el término de academia? Del latín academia y del griego academia, término que identifica a muy diferentes instituciones culturales y educativas. Es una sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública, con establecimiento docente, público-privado, de carácter profesional, artístico, técnico o simplemente práctico. Una reunión de sus componentes o miembros y obviamente el regimiento de un edificio. ¿Quién es el que crea este término? Platón. Platón nació en Atenas en el año 428 a.C., su verdadero nombre era Aristócles. Platón es un apodo derivado del parecer de la amplitud de su espalda o de su frente. De manera noble y gran fortuna, de familia noble y de gran fortuna, por su posición social estaba destinado a ser político. Fue primer discípulo de Crátilo y a su vez discípulo de Heráclito y luego de Sócrates, que fue el que marcó su destino. Platón frecuentó a Sócrates no para hacer de la filosofía la finalidad de su vida propia, sino para prepararse mejor mediante la filosofía para la vida política. El juicio, condena y muerte de Sócrates el año 399 a.C. por parte de un gobierno democrático decepcionó a Platón, que decidió abandonar la política militante. Se alejó de Atenas por precaución con rumbo a Megara y luego emprendió un largo viaje por tierras lejanas como Sicilia, Siracusa y al parecer también por Egipto. De regreso a Atenas el año 388 a.C. fundó la Academia. Su fundación fue una necesidad para tener una sede donde enseñar y contar con una biblioteca donde resguardar y clasificar su colección de escritos. Fue fundada al noreste de la Acrópolis de Atenas, en un jardín de olivos y plátanos y un gimnasio dedicado al antiguo héroe Academo, de donde proviene la palabra academia. Su fundación marca un acontecimiento memorable, porque en Grecia no había habido antes instituciones de este género. La finalidad de la escuela no era impartir un saber con propósito de erudición, sino la de formar, mediante el saber y su organización, hombres nuevos capaces de renovar el Estado. El conocimiento hace mejores a los hombres y por consiguiente también a la sociedad y al Estado, decía. Se enseñaban las más variadas disciplinas, matemáticas, astronomía, medicina, retórica, el trivium, la gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. La antigua
antigua dirigida por Platón, Peusipo y Genócrates, la media 244 a.C. por Arcesiliao y la nueva 164 a.C. por Lácides, Carneámedes y Filón, y duró hasta el año 529 después de Cristo, en que el emperador Justiniano primero ordenó su clausura por ser considerada pagano. Ahí tiene el Partenón. Por accidente en el viaje conocimos al nieto del gran citólogo griego George Papanikolaou, su nieto. Esto es Grecia, como ustedes pueden ver, las ruinas griegas, y los libros donde explican cómo eran estos templos. Ahí tenemos lo que queda del templo donde se enseñaba. Diariamente, con mucha frecuencia, se dan conferencias en estas áreas culturales donde se rescata la cultura griega y de los grandes personajes griegos. La gente atiende con mucha frecuencia, toma datos. Aquí están bajo el plátano, que es el árbol de donde dictaba sus charlas Hipócrates, el padre de la medicina, y existe hasta el día de hoy. Dicen que el médico que va a Grecia y no se sienta debajo del árbol no ha visitado Grecia. La nueva academia platónica, hay nuestro amigo de nuevo Papanikolaou, el interior de la academia, vean ustedes que es un templo muy precioso. Y viene otro segundo famoso griego, Aristóteles, y desarrolla lo que se llama otro nuevo concepto, el liceo de Aristóteles. Aristóteles nace en el 384 a.C. en Gira, reino de Macedonia, por lo que se lo conoce por Estagirita. Su padre, Nicómano, era un médico apreciado y estuvo al servicio del rey Amintas de Macedonia. A los 18 años queda huérfano y se va a Atenas, entrando enseguida a la Academia de Platón, donde permanece por 20 años. A la muerte de Platón, decide dejar la academia por discrepar con su orientación y de Valacia Menor. Recorre varias ciudades donde funda diversas escuelas, con algunos condiscípulos de la escuela platónica. El año 343 es llamado a la corte por Filipo de Macedonia para educar a su hijo Alejandro, personaje destinado a revolucionar la historia griega, y vuelve a Atenas el año 335 y funda su propia escuela. Él lo llamó el Liceo, llamado así por estar dentro de un recinto dedicado al dios Apolo Licio. Impartía sus enseñanzas caminando por los senderos del jardín llamado Peripatos, por lo que la escuela se llamaba también Peripato, y sus seguidores peripatéticos. Muere en el exilio en el año 322 a.C. Establecida la escuela peripatética, se contrapone a la academia y durante un cierto tiempo la eclipsó enteramente. La escuela tuvo siempre una orientación empírica en oposición a la platónica, mucho más especulativa. Aristóteles escribió cerca de 200 tratados, de los que solo se han quedado 31. Se ha ocupado de una enorme variedad de temas, incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues en su escuela se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas. Formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor inmóvil. Hay nuevamente otra foto de nuestro amigo. Otra charla donde hay médicos ahí que están escuchando una charla de un maestro hablando sobre la historia griega. El jardín de Epicuro, tercer griego, la primera escuela helenística fundada por Epicuro de Samos en Atenas, 307-306 a.C., verdadero desafío frente a la academia y al peripato. Existe o escoge un lugar diferente, no una palestra tradicional, sino un jardín o huerto en los suburbios de Atenas, lejos del bullicio de la vida pública y cercano al silencio de la campiña. De ahí el nombre de jardín dado a su escuela. El epicurismo defiende una doctrina basada en la búsqueda del placer, la cual debería ser dirigida por la prudencia. Criticó los mitos religiosos, los que solo amargan la vida de los hombres. El fin de la vida humana es procurar el placer y evadir el dolor, pero de una manera racional, evitando los excesos que provocan sufrimiento. Los placeres del espíritu son superiores a los del cuerpo y ambos deben satisfacerse con inteligencia, procurando llegar a un estado de bienestar corporal y espiritual al que él llamaba ataraxia.
Estoao pórtico. El estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio, de ascendencia chipriota, de Chipria, adquirió gran difusión por el mundo grecorromano, gozando de especial popularidad entre las élites romanas. El término estoicismo proviene del lugar en el que Zenón comenzó el año 301 a.C., que era el pórtico plateado del Ágora de Atenas. Fue la última gran escuela de filosofía del mundo griego, en ser fundada y duró hasta la clausura de la escuela de Atenas por Justiniano I en 529 después de Cristo. Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajenos a las comodidades materiales, la fortuna externa y dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Tal es la idea de ataraxia o imperturbabilidad. Entonces, la academia, por extensión, ha venido a significar la acumulación cultural de conocimiento, su desarrollo y transmisión a través de generaciones. Rafael la inmortalizó con su pintura denominada La Academia de Atenas. Tiene la Academia de Atenas, es una famosa pintura al óleo que muestra lo que significaba este grupo de gente muy inteligente. Teníamos la Academia de Alejandría, la Biblioteca de Alejandría en Egipto fue considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Intelectuales de África, Europa y Asia estudiaron varios aspectos de filosofía, lenguaje y matemáticas. En la antigua Roma se realizaron diversas reuniones de intelectuales, de Mecenas, Corte de Augusto, Ateneo o Escuela Romana de Adriano, instituciones consideradas paganas por los cristianos, persisten hasta el año 529, cuando el emperador bizantino Justiniano I ordena su clausura. Entonces, hoy en día, los conceptos vienen en estos tres ambientes. La academia es la que pone por junto a las instituciones y universidades con ese gran trasfondo que tiene, y en la Edad Media duró 15 siglos y es considerada una época del oscurantismo, que nosotros sabemos que era así. Había una severa oposición entre el dogma católico y la ciencia y filosofía, y el rol nefasto de la Santa Inquisición se presenta acá. En esta época, el conocimiento científico y filosófico se conserva y cultiva en algunas instituciones religiosas. Monjes y sacerdotes se trasladan de los monasterios a las catedrales de las ciudades y otros pueblos donde abren las primeras escuelas dedicadas a estudios avanzados. Durante los siglos II y III se fundaron nuevas universidades y la institución europea de academia fue tomando su forma. Las más notables fueron Bolonia, París, Oxford y Cambridge. Los árabes y los judíos. Durante la Edad Media es importante el rol de las naciones árabes para el desarrollo de la ciencia, especialmente la medicina, especialmente Turquía. También la contribución de judíos como Maimónides y Avicena. Tienen ustedes una pintura muy linda. Estos son esquemas que tienen en Grecia, donde muestran cómo estaban distribuidos estos ambientes. Aquí otra vuelta, hay están haciendo un acto muy interesante donde uno puede ver una remembranza de lo que hacían en esas épocas. Y uno tiene lleno de turistas visitando estos ambientes, ¿no? La edad moderna y contemporánea. Hay un renacimiento de la filosofía y de la ciencia, el desarrollo de la ciencia y del arte. Tenemos ilustraciones francesas, tenemos la revolución industrial. Y aparecen las academias de ciencias. La Royal Society of London for Improving Natural Knowledge es conocida como la Royal Society, fundada en noviembre de 1660. La Academy de Science de Francia, creada en 1666. La Academia de Ciencias de Rusia, fundada por Pedro I en San Petersburgo en 1724, sede actual en Moscú. La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fundada en Madrid en 1752. Tenemos las academias de medicina como la Academia Real, la Academia Nacional de Medicina de España, fue fundada el 28 de abril de 1861, consta de 50 académicos numerarios, académicos de honor correspondientes en Madrid y provincias extranjeros. La Academia Nacional de Medicina de Argentina, creada por Bernardino Rivadavia en 1822, consta de 4 secciones: medicina, especialidades médicas, cirugía, tocoginecología, especialidades quirúrgicas, ciencias biológicas, químicas y naturales, salud pública y ciencias conexas.
La Academia Nacional de Medicina del Perú tiene su origen en la Sociedad de Medicina de Lima, fundada en el año 1854, tiene 40 académicos de número y 80 académicos asociados, además de honorarios eméritos y correspondientes. La Academia Chilena de Medicina fue creada en 1964 por la ley que dio origen al Instituto de Chile, tiene 36 miembros de número correspondientes y honorarios. La Academia Nacional de Medicina de Brasil fue fundada en junio de 1829, tiene 3 secciones: medicina, cirugía, ciencia aplicadas a la medicina, tiene 100 miembros titulares eméritos y correspondientes. Bueno, el resultado de este viaje, de esta información, ha finalizado con que ahora Bolivia tiene academia, ya no es sociedad, porque esto creaba mucho conflicto. Hemos demostrado que a través de la historia esto tiene su significado y tiene la razón al por qué ser, porque el término de sociedad es más reciente, nuevo, y no tiene un contexto ni significado histórico como el que tiene la academia. Entonces ahora nosotros somos académicos, ¿no? Muchas gracias.